¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Rómulo Fernández desde el Alto Mayo, región San Martín, desde nuestro amado Perú, para todos los que nos acompañan en este programa Política al Día, para comentar justamente sobre lo que viene sucediendo en nuestro país y en nuestra comunidad andina. Desde luego, al final del programa compartiré algunos temas que se van desarrollando en esta parte de San Martín. Quiero iniciar el programa agradeciéndoles a cada uno de ustedes y a nuestro destacado ex congresista de la República. Integró la mesa directiva del Congreso de la República. Ha ocupado una serie de cargos, en realidad, dentro del mismo Parlamento y dentro de la vida política. Me refiero al doctor Gustavo Pacheco Villar. Muy buenas noches, estimado doctor Gustavo. Un gran abrazo, Rómulo. Desde el Parlamento Andino es un honor poder saludar este magnífico programa. Agradecidos por el espacio de su tiempo e interesados en dar a conocer a la opinión pública justamente a sus puntos de vista. Quizás antes de ir al Parlamento Andino, usted está muy activo dentro de nuestro país, como siempre. Me gustaría ingresar a la agenda interna y luego comentar, obviamente, algunas tareas que hemos estado observando, viene desarrollando desde el Parlamento Andino, pero reitero, ¿cómo ve usted esta situación política en la que nos encontramos en nuestro país? Bueno, no voy a rehuir a esta consulta, pero preciso que he renunciado a mi cargo de secretario general de mi partido Renovación Popular, por cuanto estoy abocado a la escena internacional en el Parlamento Andino. Somos 5 países, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. Hablaremos después de ello. En la escena nacional existe, sin estar ajeno al mapa, una suerte de conflicto entre economía y política. La economía peruana, y este canal siempre está introduciendo temas a la agenda, están generando sus propios ingresos, su propia riqueza. Tengo la percepción, Dios me escuche, que la política está yendo por un lado y la economía por otro. Es un síntoma de desarrollo en los países, de progreso en los países. Italia es una tragedia política. Sin embargo, la economía funciona. O sea, en muchos países desarrollados, la economía va por un lado y los políticos vamos por otro. Entonces creo que la población sigue trabajando, sigue luchando, sigue en el día a día, y la clase política está ensimismada en líos domésticos, y la izquierda, hay 14 izquierdas, y la derecha hay 4, 5, 6, 8 derechas. Y entonces, si no se ponen de acuerdo entre izquierda y derecha, el resultado es el caos. Caos que definitivamente termina afectando a aquello que siempre se dice al pueblo. El pueblo somos todos, ¿no? Termina afectando de repente en el lado más débil, en la gente del campo, de las poblaciones del interior del país. Estamos con una serie de, digamos, de incertidumbre para la inversión también, porque no llega inversión nacional, tampoco internacional,
en un país donde la estabilidad, donde la seguridad jurídica, política, financiera, digamos, muestra signos de debilidad. Usted que está mirando desde el Parlamento y desde el mundo internacional, porque he visto que está usted en una gira por otros países con otras experiencias, ¿cómo nos califican estos sectores de la inversión? Bueno, hay tres pilares para generar progreso en cualquier país. Tres pilares. Primero, seguridad jurídica. Segundo, estabilidad política. Y tercero, paz social. Sin estos factores no hay inversión. Sin estos factores no hay desarrollo. Entonces, en el Perú existe seguridad jurídica. La respuesta es complicada, porque los contratos no valen. Dependiendo del caso, los magistrados fallan. La justicia es mediática. Está complicado el panorama en la seguridad jurídica. En lo que respecta a la estabilidad política, en los últimos 5 años hemos tenido 5 presidentes. 5. Estoy hablando bien. Kuczynski, Vizcarra, la señora Mecha Arauz, que estuvo 24 horas de presidenta, el señor Merino, que estuvo una semana de presidente, y el señor Sagasti, que estuvo unos meses. ¿Estabilidad política existe en el Perú? Respuesta complicada. Paz social. Paz social existe en Perú, las bambas funcionan, las comunidades se entienden. O sea, estamos en un cuello de botella muy complicado. Sin embargo, hay que recordar que la población en la segunda vuelta, por muy poco margen, pero eligió al presidente que hoy tenemos. El gobierno que hoy tenemos es el que mayoritariamente votaron los ciudadanos. Ciertamente, la elección, por mínimo que sea, es el ganador, pero resulta que quienes justamente en ese momento levantaron la voz para respaldar esta elección, de esas 14 izquierdas a las que usted señala, hoy varios de ellos pareciera que ven de una manera distinta, tratan de una manera distinta. Quisiera allí, entiendo que hubo una reunión del presidente Pedro Castillo con los parlamentarios andinos, no sé si usted estuvo en esa reunión, y se abordaron algunos temas de la estabilidad justamente, y entre ello el mensaje de la nueva constitución, porque hay una corriente que creen que tener una nueva constitución es la solución para el país. Reunión. No estuve en esa reunión. Fueron otros parlamentarios andinos que se juntaron con el presidente. Yo no estuve en esa reunión, estuve de viaje, pero llegué la víspera de esa reunión. No concurrí a esa reunión porque Palacio de Gobierno tiene complicaciones hoy. Palacio de Gobierno está investigado por la Fiscalía hoy. Palacio de Gobierno está investigado por la Fiscalía y por la Contraloría hoy. Palacio de Gobierno está investigado por el Congreso de la República. Entonces, el escenario tiene que ser andino. O sea, mi mandato es andino. Mi mandato no es peruano, es supranacional. Entonces, concurriremos con el canciller y con el presidente en escenarios andinos, en la comunidad andina, en el Parlamento andino, en el Tribunal de Justicia andina, de manera que podamos converger, toda vez que Perú, en los próximos meses, seguramente en junio, julio, asume la presidencia de la comunidad andina. Perú va a presidir por un año a todos los países andinos, y ahí tenemos que estar juntos. Sí, sin embargo, he estado revisando alguna información, si no mal recuerdo, octubre del año pasado, usted desarrolló un evento público para hablar sobre la Constitución del 93. Entonces me gustaría, digamos, algún punto de vista sobre la importancia de la Constitución, sin hablar, digamos, desde el lado de las precisiones que pueda tener el presidente Castillo u otros de su entorno. En el siglo XX,
una constitución con la que mucha gente que todavía está viva, ciudadanos que viven, se guiaron por la constitución de 1933, el año 1933. Después de muchas décadas, hubo una constitución, la segunda constitución después de esa fue la de 1979, constitución de Víctor Raúl Haya de la Torre, muy humanista, muy social. Pero la tercera del siglo fue la de 1993, la que está vinculado al gobierno del presidente Alberto Fujimori y que fue sometida a referéndum. Y en ese referéndum fue aprobado por la mayoría de ciudadanos esta constitución. ¿Cuál es la diferencia entre la constitución de 1933, la de 1979 y la de 1993? Es sin duda el capítulo económico. El capítulo económico es la gran bondad de esta Constitución. Gracias a esta Constitución que respeta la inversión, que capta inversión, que genera solidez y estabilidad y seguridad jurídica a los contratos, es que han venido capitales de todo el planeta a invertir en el Perú. Cuando hay inversión, hay generación de empleo. Cuando hay generación de empleo, hay salario. Cuando hay salario, hay demanda de productos. Ese es el círculo virtuoso que genera la inversión. Entonces, si vamos a ir a una nueva constitución, va a significar que vamos a revisar el capítulo económico. Y la verdad, el milagro económico peruano se debe a esta constitución. Hay una frase que quiero decir como abogado, como hombre de derecho. Hay dos tipos de países en el mundo. Los países constituidos y los países constituyentes. La diferencia es que los países constituyentes lo están revisando siempre todo lo revisan. Entonces no hay quien invierta porque no hay reglas claras. Y están los países constituidos que tienen una constitución muy clara. Y yo creo, esa constitución que tenemos, que cuando hace 20 años estuve yo en el Congreso de la República, reformamos todo el capítulo y el título de la descentralización y reformamos todo el capítulo y título. Y entonces se puede seguir reformando la Constitución, pero no hay necesidad de cambiarla todo. ¿Para qué? Clarísima la explicación, el análisis en síntesis, que creo que coincidimos en el hecho de si no hay inversión, si no hay estabilidad, no podemos garantizar sostenibilidad, tranquilidad social. Pasando al otro tema, he visto la reunión con un representante de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, y luego he visto sus declaraciones del Congreso de la República, en la cual obviamente creo que ha sido el escenario de la reunión sobre inversiones para algunos programas o proyectos. Cuéntenos, por favor, doctor Gustavo. Sí, hemos invitado al director de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Ha venido a vernos, es un director originario de Venezuela. Hay que recordar que la Comunidad Andina de Naciones, en su momento llamado Pacto Andino, se fundó por el Acuerdo de Cartagena en 1969, hace 33 años. Y, sin embargo, la CAF, Corporación Andina de Fomento, se fundó un año antes, 1968. La sede central estuvo en Venezuela y sigue estando en Venezuela, pero hoy están en 19 países. Ha crecido mucho la CAF. Es un gran banco. Ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Estuve en Madrid, en España, hace 2 meses visitando la CAF en España, Rómulo. En España hay CAF. Y allí estaba de director el ex canciller José Domingo García Belaúnde, José Antonio García Belaúnde. Y estuvimos hablando, y también hace un par de meses vino a visitarme el señor Cristian Asinelli, vicepresidente de la CAF. Él despacha en Argentina, en Buenos Aires. Y en las próximas semanas
nos juntaremos con el director, el presidente del banco en Panamá. Él despacha hoy desde Panamá. ¿Qué es la CAF? ¿Qué viene a ser la CAF? Es un banco de fomento que apoya grandes obras en el Perú. Nos hablaba de Olmos, nos hablaba de proyectos de Chavimochic. O sea, ponen dinero a cuotas muy bajas y compiten con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y están colocando una cartera que decían, ante mi pregunta, el capital del banco es hoy $13.500 millones. Lo repito, $13.500 millones. Un banco solvente, sólido. Y vamos a trabajar diversos programas de inversión y de fortalecimiento, tanto en el sector de educación como en el sector diverso de las pymes. Ojalá que tengamos la oportunidad de vincular algún programa que ustedes puedan impulsar para que desde el Parlamento andino podamos canalizar, no solamente en el Perú, sino en los 5 países, algún tipo de fomento para generar la inversión en menor escala. Muy buena noticia, sin duda. Hora de dar las buenas noticias, que no todo se pueda ir mirando, digamos, no quedarnos en la preocupación, sino en el hecho de la acción, de canalizar esas posibles alternativas para el desarrollo en determinados sectores, en este caso en nuestro país y en el resto de los países que integran la comunidad andina. ¿Qué otras, digamos, qué otras iniciativas o proyectos se están impulsando? Yo recuerdo haber tenido algunas conversaciones con usted, una visión de fortalecer a este bloque andino para poder ser indudablemente un brazo competitivo frente a las economías competitivas, llámese del Asia o Europa u otras similares. Nosotros somos 5 países, justamente donde estuvieron los incas, el Tahuantinsuyo. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En esos 5 países somos 135 millones de habitantes. Si nosotros nos juntamos con la Alianza del Pacífico, que incluye México, estamos hablando de 260 millones de habitantes. La unión de incas y aztecas. Incas y aztecas. Si tenemos ese tamaño, vamos a poder competir con Brasil, con Estados Unidos, y podemos generar una mayor economía de escala. Frente a ello, desde el sistema andino de integración, quiero decir a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que en ese sistema andino de integración hay 15 organismos. 15 organismos. Está el poder legislativo, que es el Parlamento andino, cuya sede principal está en Bogotá, Colombia. Está el poder judicial, que despacha como Tribunal de Justicia andino desde Quito, Ecuador. Está el poder ejecutivo, que es la Secretaría General de la CAN, que está en Lima, Perú. Esos son los 3 poderes del Estado, de este supraestado nacional. Y junto con ello está la Universidad Andina Simón Bolívar, en Sucre, Bolivia, como sede central. Está en Quito, Ecuador. Traeremos una sede a Perú, Dios mediante. También está la Corporación Andina de Fomento, de la que hemos hablado, como parte del sistema andino de integración. Está el Consejo Andino Empresarial, del que ustedes deben formar parte, Consejo Andino Empresarial. Está el Consejo de Corporaciones Municipales, Alcaldías. Está el Convenio de Salud Hipólito Unanue, 15 organismos, porque estamos intentando ir hacia la reintegración andina. No la integración, sino la reintegración, porque siempre hemos estado unidos. Y yo soy vicepresidente de la primera comisión, la Comisión de Política Exterior, y soy presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino. Derecho Comunitario Andino. Esas son mis 2 vertientes de trabajo, la política exterior, diplomacia parlamentaria, y
el derecho comunitario andino. Entonces, desde ese derecho comunitario andino, estamos hablando de 5 fases. Identificar el derecho pre-inca comunitario, el derecho comunitario inca, el derecho virreinal de Indias, el derecho republicano y ahora la reintegración. Porque siempre estuvimos juntos. Hace 5.000 años que estamos juntos. Entonces, el derecho comunitario andino tiene que, como en Europa, el derecho comunitario europeo, tiene que restablecer nuestra hermandad, nuestra unidad legislativa, jurídica, dogmática, política y económica. ¿Le acompañan en esta visión los parlamentarios de los otros países? Sin duda, pienso que los parlamentarios peruanos, parlamentarios andinos peruanos, que los he visto en, digamos, en varios espacios, estar coincidiendo y trabajando con una sola bandera, como debe ser nuestra bandera del país, independientemente al partido Sí, que lo haya llevado a ganar las elecciones. Hay una representación Perú, pero pienso en los otros parlamentarios de los otros países, llámese Ecuador, Bolivia. sí, sí. Existe un Importante, brillo. importante tener la visión de... Sí, 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 Rómulo. Existe un brío, existe un compromiso, existe el trabajo conjunto. Hoy día el presidente del Parlamento andino es el senador Juan Pablo Letelier de Chile. Él es un hombre con una extraordinaria capacidad de trabajo, es chileno, y hay 5 por cada país, somos 25 en el conjunto. El presidente que se fue es el presidente Adolfo Mendoza de Bolivia. Cada año es un presidente de cada país. Y siento que la capacidad legislativa, política de los 5 parlamentarios que representamos cada país es de alto nivel. Nos tenemos que esforzar mucho para estar a la altura de ellos en las 5 comisiones que se tienen en trabajo. En la comisión primera que he dicho, política exterior, donde estoy, la de educación, la de defensa, la de economía, la de derechos humanos. Son 5 comisiones ordinarias. Luego hay 2 que son la Comisión de la Mujer y la Comisión Especial de Derechos Originarios, de Pueblos Originarios. Son 2 comisiones especiales. Y el 8º, que es el Comité Internacional de Derecho Comunitario Andino, que me toca presidir. Entonces, el abanico de estas 8 instancias nos permiten interactuar. Nos hemos concentrado cada semana, la última semana de cada mes, en Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia es la sede central. Ahí tenemos nuestras oficinas principales. Luego cada uno tiene su despacho en cada congreso de cada país. Yo despacho también aquí en el Congreso de la República. Y después hemos estado pues en Chile. Hemos estado en Chile. Hemos estado en Santiago de Chile. Y con el nuevo presidente Boric, nuevo presidente de Chile, que el día 11 de marzo va a asumir su función. En Bolivia con el presidente Arce. En Bolivia con el presidente Arce. Aquí en Lima, mis colegas han estado con el presidente Castillo. Y nos toca estar con el presidente Lasso en Ecuador y el presidente Duque en Colombia. Y ahora hay elecciones que van cambiando presidentes y nos toca ir acompañando como poder legislativo a nuestros presidentes.
Bien, doctor, agradezco mucho. He tenido una breve interferencia, estoy en la zona de la selva, un poco de interferencia en la comunicación por el factor esta experiencia valiosa de la que usted nos está contando, y sobre todo de la proyección que se tiene para el futuro en perspectiva de la intervención de México. A propósito, ¿algún avance en estas conversaciones para la participación de México, doctor? Todavía no, todavía no. Sí he viajado a España y estoy impulsando para el derecho comunitario andino importantes acuerdos con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Alcalá de Henares, y luego tenemos conversaciones con el Parlamento Europeo, con el gobierno de Turquía, el gobierno de Marruecos. Estamos impulsando el trabajo con India, con Turquía, pronto vendrá China y Rusia. Ese es el abanico en el cual nos estamos moviendo. Con México pronto impulsaremos la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, el trabajo consecuente, porque Ecuador, o sea, hay que recordar que hay 5 países en la Comunidad Andina que es una unión política, económica, aduanera, es una unión pretenciosa, queremos ser como la Unión Europea en la Comunidad Andina. Sin embargo, la Alianza del Pacífico es una alianza eminentemente comercial, solo comercial. Ahí está Chile, Perú, Colombia y México. Se ha incorporado Singapur del otro lado del Pacífico y se está esperando que Ecuador califique para que pueda ingresar en esta arena. Entonces, si ya estamos Comunidad Andina y Alianza del Pacífico, será sencillo que México se una a este mercado. Bien, una perspectiva de largo aliento y sin duda que tenemos que seguir impulsando. Pues ya se firmó, me parece, el Tratado de Libre Comercio con Singapur, entre nuestro país y Singapur, donde se ha considerado por creo que uno de los primeros tratados, el certificado de origen para nuestras materias primas, tanto agrícolas u otros. Estamos avanzando y eso me alegra, y me alegra también de esta visión APEC, porque sin duda es el foro más importante, creo yo, de nuestro cosmos, y se requiere de una política consistente de profesionales, políticos como usted, con experiencia, porque se requiere muchas conversas, me imagino, mucha sensatez para poder justamente direccionar a un objetivo de futuro global y competitivo. Así que me gustaría, mi estimado doctor Gustavo, que nos haga justamente llegar esta reflexión a todos quienes nos siguen en el programa, qué es lo que nosotros los ciudadanos tenemos que ir haciendo de nuestra parte, porque no todo es indudablemente el encargo de la autoridad, es también parte de la responsabilidad de quienes formamos las sociedades. Bueno, ayer hemos conversado con el embajador de Turquía. Turquía es la herencia del Estado turco, es del Imperio Otomano. El Imperio Otomano ingresó, recuperó su espacio, su soberanía en 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. Esa ciudad históricamente se llamó Bizancio y hoy día se llama Estambul. Entonces, con los turcos tenemos mucho en común. El ciudadano peruano dice, ¿qué tenemos que ver con Turquía? Y bueno, resulta que en la historia, durante 1000 años, duró el Imperio Romano en Oriente, en Turquía. Ahí donde está el Imperio Otomano, en la península de Anatolia. Y entonces, ahí se forjó el derecho romano. El derecho romano que se impuso en Europa. El derecho romano que se trajo a Perú. Los españoles llegaron a Perú con el derecho romano. El derecho civil que tenemos aquí en Perú es el derecho romano, el que está en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. Entonces, vamos a trabajar con historiadores del derecho,
turco, otomano, bizantino, para ver cómo han hecho su hoja de ruta en el pasado para seguir esa ruta. Del mismo modo, hoy día me he entrevistado con el embajador de la India, nos hemos entrevistado con mi gabinete de asesores y hemos establecido una hoja de ruta en 3 dimensiones. La diplomacia parlamentaria, generando intercambio de prácticas parlamentarias en el Parlamento indio, en el Parlamento peruano, generando una liga de amistad con India. 2, la cooperación internacional, sobre todo técnica. Hemos quedado en que vamos a identificar los sectores en los que podemos cooperar con India, 1.300, 1.400 millones de habitantes, una de las 3 potencias del mundo. Y el tercer factor ha sido el derecho comunitario andino. Así que en ese factor vamos a esperar que la Universidad Nehru pueda entrar en contacto con nosotros a través del gobierno de la India, a cuyo parlamento acudí cuando se cumplieron hace casi 20 años los 50 años del parlamento indio desde su independencia. Y allí estuve con la familia Gandhi y estuve con la familia Nehru. Entonces son emblemáticas relaciones que con el paso del tiempo fortalecen nuestra amistad. China es el gran país que colabora con nosotros. Marruecos, el Parlamento Europeo, el Parlamento Africano, el Parlamento Amazónico, el Parlamento Latino. Tenemos una diversidad de trabajo. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Pues estar enterado en programas como este y saber de qué manera se puede servir de la comunidad andina. Hoy ya podemos ingresar con el DNI a todos los países andinos. Ya no y ya podemos vivir en Colombia sin más. Y los ecuatorianos pueden vivir en Bolivia sin más. Ya tenemos un espacio común y es una ciudadanía andina. Y viajamos con un mismo pasaporte al mundo, el pasaporte andino. Pronto ya tenemos los autos que pueden pasar las fronteras sin problemas. Hay libre circulación de personas. Buscamos la libre circulación de mercancías y hay 2 tareas. Moneda común, una sola moneda, y leyes comunes, que es el derecho comunitario andino, que el Parlamento andino sea vinculante. Bien, digamos, un avance importante de lo dicho en la campaña, llevando a la práctica hoy en el ejercicio de su función como parlamentario andino. Nos sentimos definitivamente fortalecidos y con el reto por delante, porque bien lo has dicho, hay que estar informados, tenemos que estar en la ola de la competitividad y para estar en la ola de la competitividad conocer lo que se viene haciendo y acercarnos con quienes están justamente llevando el timón. En este caso, usted está en la Comisión de Relaciones Exteriores dentro del Parlamento andino, usted lo ha señalado, y nos está informando de cuánto se ha avanzado mi estimado Gustavo, nuestra caminata las relaciones que usted nos está contando, claro, es el resultado de varios años de trabajo, sin duda,
Señor Gustavo, muy buenas noches. Oscar Guiquia, buenas de transmisión. Vamos a pasar unos cortes comerciales en lo que retomamos la señal con el señor Rómulo, ¿correcto? Muchas gracias. Sí. En Reverdece Import tenemos mochilas, fumigadoras y pulverizadoras de largo alcance y de reconocidas marcas, hasta con 2 años de garantía.